Permítame guiarle en oración, pidiéndote, Dios bueno, que este día tú hables a nuestros corazones con claridad, que sea tu Espíritu haciendo la obra, y como eres tú quien habla, como eres tu Espíritu quien obra, seas tú quien recibe la gloria. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Mateo 2, versículos 13 al 23, muy relacionado con el tema que abordamos la semana anterior. Recuerda, hablamos acerca de la visita de los magos a el niño que recién había nacido. Vimos la adoración que presentaron ante él, aún no teniendo ni la mínima idea, tal vez, de la promesa que los judíos sí esperaban, tal vez teniendo la mínima información de lo que en la ley o en el Antiguo Testamento los judíos sí tenían. Vimos esto, vimos la adoración que presentaron, vimos su obediencia incluso a Dios, al punto de que en la última porción que vimos la semana pasada, cuando Herodes les había dicho, regresen por favor y díganme dónde ha nacido el niño, ellos no lo hacen, sino obedecen a la voz que les dice, vayan y regresen por otro camino. En este punto nos quedamos para adentrarnos a el versículo 13, Mateo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, hablando de los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertándose, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Esa es la porción que vamos a estudiar. Es interesante que en cada narración bíblica acerca del nacimiento o incluso aún extrabíblica, José no desempeña una figura muy importante. Pareciera ser que José queda como allá en un rinconcito y entonces quien salta a la luz, obviamente, y tiene que ser, es Jesús y después María. Pero parece que José no tomara mucha participación, incluso. La verdad es que la narración bíblica no presenta gran exaltación para el personaje de José. Si ven esta porción, en ningún momento, lo dijimos incluso la semana pasada, en ningún momento la escritura se refiere a José o a Jesús como hijo de José o José como padre de Jesús. Parece ser que no tuviera mucha relevancia. Esta porción para mí, si usted lo notó, en más de un versículo aparece José como un personaje principal actuando en esta escena. Entonces, el tema que vamos a abordar hoy es titulado Cumplimiento y Soberanía. Cumplimiento y soberanía, porque principalmente vamos a resaltar acerca de la soberanía de Dios, cómo sus planes fueron cumplidos, serán siempre cumplidos y es principalmente en lo que nos vamos a enfocar. Pero para ir desenrollando esta historia, el personaje que más va a saltar a escena será José. En esta porción precisamente a quien vamos a observar un poco más va a ser a José. Le pregunto antes,
Voy a hacer dos preguntas, consérvelas hasta el final de esta predicación, recuérdelas hasta el final. Si es posible, en uno u otro punto que vayamos conversando, usted pueda plantear estas preguntas si es necesario. Primer pregunta: ¿qué podría haber detenido el plan de Dios en Cristo? ¿Qué podría haber detenido el plan de Dios en Cristo? Y la segunda pregunta, prácticamente es la misma pregunta, pero más aplicativa hacia nosotros: ¿qué podrá detener hoy sus eternos planes o su eterno plan para con los suyos? Vamos a enfocarnos a hablar un poco acerca de la soberanía de Dios. Entonces estas preguntas van a ser importantes. ¿Qué podría haber detenido el plan de Dios en Cristo? ¿Qué podrá detener hoy su eterno plan para con los suyos? Lo voy a poner a pensar un poquito. Hoy usted, espero, y si no, espero muy pronto, ha recibido salvación. Goza de salvación. Ahora, ¿qué si las cosas hubieran sucedido un poquito diferentes? Y tal vez aquella persona que le habló de Cristo, usted no hubiera tenido la oportunidad de conocerle. ¿Qué si usted tal vez se hubiera rehusado un poco más y hubieran pasado las cosas de manera distinta? ¿Será que si una u otra pieza hubiera sido movida de su lugar, usted hoy no estaría aquí? Piénselo. Y vamos a abordar Mateo 2, 13 al 23, pensando en estas cosas, abordando el tema de cómo Dios soberanamente se manifestó para el cumplimiento de sus planes en esta porción, y obviamente nos va a llevar a glorificarle y a pensar que en todo momento Él cumplirá sus planes porque es un Dios soberano. Y el primer aspecto que vamos a notar: ¿cómo entender que nada hubiera cambiado? ¿Cómo entender la soberanía de Dios obrando en esta escena bíblica, en estas circunstancias que estaban rodeando a José, a Jesús y a María? ¿Cómo entender que nuestra fe debe permanecer firme? ¿Cómo entender que debemos caminar convencidos de la soberanía de Dios, confiados en esta? ¿Cómo viviremos de esta manera? Primer aspecto al que quiero invitarle a reflexionar es: ante la oposición, y voy a presentar esos 3 puntos a modo de contrastes. Ante la oposición, el creyente debe vivir en obediencia. Ante la oposición, el creyente debe vivir en obediencia. La razón específica por la que José debe llevar a Jesús y a María hasta Egipto es para ser librados del perverso plan que Herodes había ya planteado. Cuando le dice a los magos: ven y regresan, y me avisan dónde ha nacido porque yo también quiero ir a adorarle, él estaba pensando otra cosa. Específicamente el plan no era matar a muchos, no sé cuántos hayan sido, no dice la Biblia la cantidad, pero nos hace pensar que fue una cantidad increíble de pequeños inocentes que murieron por este despiadado gobernante, Herodes. Pero ese no era el plan. El plan era encontrar al solitario niño y acabar ahí con el linaje de David para que no existiera más rey que él. Ese era el plan principal. Entonces son llevados José junto con Jesús y María a Egipto para ser librados de este plan de Herodes. De 2 cosas está seguro José en esta escena. 1, no sabía el peligro ante el que se enfrentaban. Y 2, no sabría cómo salir de él. No sino hasta que Dios se lo revela de una manera específica. Póngase en los zapatos de José. ¿Qué haría usted? ¿Cómo actuaría usted? Oiga, qué difícil para este José. Primero, llega un ángel y le dice: aquella con la que te vas a casar está esperando un hijo. José pasó por su mente: yo me voy en secreto para que todo quede tranquilo, para que no se hable más de esto, resguardando de alguna manera también la reputación de María. No es así, sino que obedece a la voz de Dios que se presenta. José ya determina en ese momento, guiado por Dios, asumir las responsabilidades que implicaban hacerse cargo de María, cuidar del niño
dar su apoyo, no solo su apoyo, sino brindar incluso un hogar para este niño que habría de nacer. Este mismo José, ahora otra vez viene un ángel y le dice: ahora levántate, llévate a Egipto a María y a Jesús y escóndete ahí, porque específicamente lo que va a suceder es: Herodes quiere matar al niño. No sé usted, pero tal vez me agarro la cabeza, me hinco en un rincón, me pongo a llorar y digo: ay no, ¿qué voy a hacer? Tal vez, ¿cómo hubiera reaccionado? ¿Qué hubiera usted hecho? Y no es sino hasta que Dios revela lo que ha de suceder que José asimila todo esto, pero en su cuidado soberano, en el cuidado soberano de Dios, también se le muestra la manera en la que ha de hacer frente a esta situación. No solamente llega el ángel y le dice: José, ¿qué crees? Que quieren matar al niño. Lo deja perdido, lo deja en un mar de lágrimas, lo deja en desesperación, lo deja sin saber qué hacer, pero le es dada instrucción de lo que debe hacer. ¿No le parece que esta es siempre la manera en la que Dios obra para con nuestras vidas? Ante una circunstancia, por más adversa, por más peligrosa, por más difícil que parezca ser, Dios también nos guía hacia la manera como deberemos de hacer frente a aquello que viene a nuestras vidas. Qué gran responsabilidad sobre los hombros de José. Los jóvenes modernos, actuales, espero no de esta iglesia, saldrían huyendo. Hay que se haga cargo la muchacha como pueda, yo no tengo nada que ver. Imagínense si a eso le suman: oye, quieren matar al niño, pues ¿qué? Y díganle a su mamá. Qué gran responsabilidad. Pero vemos en esta porción lo que en realidad deseaba Herodes cuando busca, decíamos, cuando busca encontrar a Jesús, es matar a el rey de Israel, del cual estos magos estaban hablando, del cual las profecías hablaban. Este hombre no es un hombre de fe, este hombre no es un israelita puro, no es un heredero digno del trono, y por eso se tiembla ante la noticia de Jesús. Por eso es que echa en marcha este plan desde el mismo momento en que le dice a los magos: ahí me investigan por favor precisamente dónde es que nació, pues quiero ir a adorarle. Él no busca esa adoración, como habíamos dicho la semana pasada, más bien está en completa oposición. Él está en oposición, no reconocería a tal rey, y más allá buscaría poner fin a todo lo que este nacimiento pudiera desencadenar. Uno, ni lo reconocería. Dos, buscaría poner fin. Era una amenaza para su gobierno, era una amenaza para su posición. ¿Cómo habría de reconocerlo? ¿Cómo habría de rendir honores a este rey que había nacido? Mateo, en el capítulo 12, versículo 30, Mateo 12:30 nos dice: el que no es conmigo, Jesús hablando a sus discípulos, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Herodes era un opositor. Herodes no estaba a favor de las profecías del Antiguo Testamento. Herodes no estaba a favor de lo que los profetas hablaban a su pueblo acerca de lo que Dios había prometido. ¿Por qué? Porque para él en ese momento eran una amenaza. Porque para él estas profecías implicaban que un verdadero y legítimo rey, como lo vimos en el primer capítulo, ocupara el lugar que sí les pertenecía. Ese rey solamente estaba por imposición ahí, por favor mismo de Roma, pero no era un rey legítimo. Él no era descendiente del linaje de David. Y el Mesías esperado, el Mesías prometido por los profetas, por Dios, por medio de los profetas, él sí vendría a ser un rey legítimo. Él estaba contrario a esta verdad. Él era un opositor a la verdad de Dios conforme a la promesa del Mesías. Jesús mismo habló en esta porción de Mateo 12:30 a sus discípulos de la oposición. Hermanos, el evangelio
El trabajo de proclamar la salvación, la vida en el reino, hacer la voluntad del Padre, la santidad de los creyentes, la vida en Él, de manera específica, de manera concreta, la vida en Él sin duda no es un camino fácil. La vida en Cristo no es un camino fácil. No siempre las cosas irán bien a nuestra perspectiva. A la perspectiva de Dios sí, si estamos dentro de su voluntad. Seguro que enfrentaremos oposición y riesgo. Seguro, debemos estar conscientes de que enfrentaremos oposición y riesgo. Y no estoy hablando por oposición de la señora que estando al final de la fila se mete y es la primera en subir la combi y ganó el último lugar. No estoy hablando de oposición en eso. No estoy hablando de oposición de las Chivas contra el América. No estoy hablando de oposición de un desacuerdo en la iglesia, sino de una postura de completa renuencia, de contrariedad contra el Evangelio, contra la vida de fe, contra Cristo y todos aquellos que en Él confían. De riesgo por cuanto la verdad del Evangelio trae también división, por cuanto vamos nadando contra corriente, por cuanto no estamos de acuerdo a los estándares, a los moldes y a las estructuras que este mundo pecador establece comunes y correctas para los hombres. Por eso enfrentaremos oposición y riesgo. Hermanos, si al mismo Jesús, Hijo de Dios, al Mesías prometido, le llevaron preso, golpearon su cuerpo, se burlaron y le llevaron a tal sufrimiento, ¿qué esperaremos para nosotros sus siervos? Ahora, ¿cómo responderemos a esta oposición? Dijimos como encabezado de este primer punto, ante la oposición necesitamos vivir en obediencia. Qué difícil, pero fue lo que José hizo. ¿Cómo responderemos ante la oposición? La respuesta a esta pregunta, hermanos, es muy concreta. Obedece. Haz lo que Dios te llama a hacer, sin importar lo que por delante pueda venir. ¿Por qué? Porque el Dios soberano proveerá los medios para hacer frente a la oposición, al peligro. Dios hará y cumplirá conforme a su soberana voluntad. Por eso es que ante la oposición, hermanos, aunque las patitas nos tiemblen, aunque no pensemos soportar tal o cual circunstancia, hagamos frente con obediencia primeramente a Dios, aún antes que los hombres. ¿Recuerda cuando sus discípulos están presos? Cuando son llevados ante el tribunal, su respuesta es esta: nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Responderíamos de la misma manera? O pues déjenme unas 2 nochecitas aquí en la borracha, nomás no se pasen, por favor, no quiero ni tehuacán, ni ligazos, ni nada que me puedan lastimar, por favor. ¿Cómo responderíamos ante la oposición? Alguna vez ya lo he dicho, ¿cómo nosotros, miembros de la Iglesia Bíblica Fuente de Gracia, reaccionaríamos si Morelia tornara en una situación diferente a la libertad religiosa con la que contamos hoy y tuviéramos que tener cultos a puerta cerrada? Tal vez emplearíamos el sótano. Sellaríamos que no saliera sonido como algunos otros países lo hacen, que no tuviéramos la libertad de proclamar la verdad del Evangelio y que incluso enfrentáramos persecución. Ante la oposición, ¿cómo reaccionaríamos? Si tras un desvelo, si tras cualquier otra circunstancia preferimos quedar en la banca, si tras un primer desamor, si tras un primer problema nuestra fe se ve menguar. Pero ante la oposición es necesario hacer mano firme de la obediencia. José, contrario a acobardarse a la noticia, una vez más obedece la voz de Dios. Se levanta del sueño, lo que dice la narración es: se levanta del sueño y siendo aún de noche emprende el camino que le fue ordenado seguir para bien de María y Jesús, incluso José mismo, para bien del propósito de Dios. Hermanos, y son 2 factores que notamos aquí. Aunque aquí está el último, es obedecemos
y somos fieles al propósito de Dios, obedecemos y experimentamos también la bendición de ser hijos obedientes a Dios. ¿Por qué? Porque si José no hubiera obedecido, y estoy solo especulando porque estamos hablando de la soberanía de Dios, tal vez aquí respondo a la pregunta que le hice al inicio, si José no hubiera obedecido, ¿qué hubiera pasado? Vamos a especular, tal vez la historia fuera diferente. Digo tal vez porque aunque José no hubiera obedecido, Dios hubiera provisto los medios para que aún así la vida del Mesías prometido hubiera sido librada, para que aún así su plan continuara. Entonces, hermano, no dude la próxima vez que le pregunte, ¿y qué si esa persona no le hubiera hablado del evangelio? Hoy usted tiene salvación y fue el plan soberano de Dios, y usted tendría salvación, tal vez no hoy, pero mañana, porque ese seguiría siendo el plan soberano de Dios, y si no hubiera sido aquel que le habló, sería otro. Pero usted vendría a salvación porque ese es el plan soberano de Dios. El plan soberano de Dios aquí se vio claramente protegido. Incluso José experimentó la bendición por el caso mismo de ser obediente a la voz de Dios. Tal vez como un paréntesis, Dios puede usarnos para bendecir la vida de alguien más conforme a su plan soberano. Si no somos nosotros, va a ser alguien más. Yo le animaría, le invitaría que sea usted, sea parte de la bendición de ser usado como instrumento para el cumplimiento del plan soberano de Dios en la vida de otros más. No le estoy diciendo que sea envidioso y no le deje a alguien más, pero si usted tiene la bendición de serlo así, sea usted. El Dios soberano se ocupará en que cada una de las palabras que ha enunciado tengan cumplimiento. Tenga por certeza esto. Dios en su soberanía se ocupará de que cada una de las palabras que Él ha enunciado sean cumplidas. Y en busca del cumplimiento de su voluntad, también guardará a los suyos. La promesa para su iglesia es que ésta se mantendrá firme aunque enfrente persecución. Que la iglesia se mantendrá firme, segura, hasta el día en que Él venga por nosotros. Así que el llamado, hermanos, en este primer aspecto es obediencia a su voluntad. Pues Él hará, nos guardará y cumplirá sus fieles propósitos para gloria de su nombre. Aun cuando enfrentemos oposición, el llamado sigue siendo obedece. Haz lo que el Señor te ha llamado a hacer. Y en su soberana voluntad, Él guardará y cumplirá sus propósitos para gloria de su nombre. Entonces, ante la oposición, seamos obedientes. Esta fue la reacción de José. Segundo aspecto, ante la adversidad. El primero fue ante la oposición, seamos obedientes. Ahora, ante la adversidad, vivamos confiados. Ante la adversidad, vivamos en confianza. Tal vez quisiéramos que el versículo 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos, conforme al tiempo que había investigado y hecho cálculos por lo que había preguntado a los magos. ¿Hace cuánto que vieron la estrella, etc., etc.? Saca sus cálculos y conforme ese tiempo decide matar a los menores de 2 años. Tal vez quisiéramos que este versículo 16 nos contara de otra manera la historia. Sería más agradable que nos contara esta historia de otra manera. Que como un cuento de ficción concluyera con un y vivieron felices para toda la vida. Sería tal vez ideal esto, sería agradable escuchar la historia de esta manera, pero no fue así. Los planes del perverso Herodes se efectuaron y hubo muchas muertes inocentes. Tal vez la pregunta que pasa en su mente, o alguna vez ha pasado, estoy seguro que alguna vez ha pasado en su mente, es la pregunta que ha pasado en la mente de muchos otros hombres que han ido a la escritura o que han ido a la historia universal y han visto los sucesos trágicos que ha vivido el mundo y se preguntan, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué muchos niños muertos?
¿Por qué terremotos? ¿Por qué esto? Solo voy a enfocarme en los niños muertos. Si ya lo hice dudar de los terremotos, eso no se lo voy a hablar ahorita. ¿Por qué Dios permitió tanta muerte de inocentes en esta porción que estamos leyendo hoy? ¿Por qué entre las líneas de la palabra inspirada habría de aparecer una escena trágica? No es la única. ¿Por qué tendría que aparecer esta escena trágica aquí? Es la historia de la Navidad. ¿Por qué tendría que aparecer una historia tan dolorosa? La muerte de tanto pequeño inocente evidencia dos verdades. Uno, y esta verdad puede ser aplicada en muchos de los eventos que hemos visto o que hemos conocido en la historia del mundo. La primera evidencia que arroja este evento es el corazón corrompido del hombre desde siempre ha actuado de maneras perversas. El pecado destruye, trae consigo tragedia y siempre ha manchado de sangre la historia de la humanidad. Es muy fácil para el mismo corazón corrompido echarle la culpa a alguien más que no sea yo. Y el ideal para culpar es Dios. Qué mal Dios, qué perverso Dios. Cuando el corazón corrompido del hombre es el causante de todos los males, de todas las tragedias que hemos visto en la historia. La tragedia vista en el versículo 16 de Mateo 2 no es culpa de nadie más, sino del perverso corazón contaminado por el pecado de Herodes. Santiago capítulo 4 versículos 1 y 2 dice: ¿qué es lo que causa las disputas? Estoy leyendo en otra versión. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Esto habla del corazón del hombre. ¿No es esto lo que estaba haciendo Herodes? Ese no puede ser rey. No hay más rey que yo. Entonces maten a todos los niños que menores de 2 años vivan en esta región. No solo en Belén, en las regiones alrededor. Esta es la evidencia de un corazón corrompido por el pecado. Esta es la evidencia de un corazón que no busca hacer la voluntad de Dios, que no busca glorificar a Dios. Contrario a esto, busca su bien propio, busca su propia gloria, busca satisfacer sus necesidades. Eso es lo que el pecado hace en el corazón del hombre. Y de ahí desencadena un chorro de males. Desde un simple robo hasta privar de la vida a alguien. No a uno, sino a cientos. Esa es la primera evidencia de este evento trágico. La segunda evidencia es que aún en medio de esta situación adversa, aún en medio de cualquier situación adversa en nuestras vidas, aún a pesar de los estragos del pecado, podemos confiar plenamente que Dios en su soberanía manifestará su gracia donde el pecado sobreabundó. Sobreabundará la gracia donde el pecado abundó. Él mostrará su abundante amor aún a pesar de las adversidades que enfrentemos en esta vida. Aun cuando estas adversidades se tratan de las consecuencias de nuestro propio pecado, Él manifestará ahí su gracia y su amor abundante. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa es la segunda verdad que podemos decir. ¿Por qué esta historia tan trágica está plasmada aquí? Ni siquiera los historiadores enmarcaron esto. No está plasmado en la historia. Solo Mateo está diciendo: Herodes mandó matar a muchos niños. En la historia se habla de este Herodes el grande, como un hombre despiadado, arrebatado, cruel. ¿En qué se fundamentarán? Tal vez en Mateo 2:16 y en muchas otras cosas que hizo, en muchas otras posturas que tomó y decisiones que llevó a cabo con fin de ver cumplidos sus deseos, su gloria
sus propósitos. Pero aún en medio de esta situación trágica, que estoy seguro, por eso Dios está plasmando aquí esto, aún en medio de esta situación tan dolorosa, Dios manifiesta su gracia, su amor, su poder. Aun cuando el hombre, pudiéramos llamarlo así, aun cuando el hombre regó todo el tepache, cuando la regó completamente el hombre, aun cuando usted y yo por nuestro pecado hemos herido la santidad de Dios, hemos deshonrado el nombre de Dios, aun cuando usted y yo por causa del pecado hemos traído a nuestra vida tragedia como consecuencia de lo que hemos hecho en contra de Dios, aún ahí Dios muestra su amor y su gracia abundante. Juan capítulo 16 versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Y dice Juan: en el mundo tendréis aflicción. Jesús está hablando aquí, lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 16, 33. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué dice a sus discípulos? Si ustedes siembran, yo les doy. Si ustedes pactan, yo les cumplo. Si ustedes vienen y hacen, recibirán de mí. ¿Es lo que le está diciendo a sus discípulos? No. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa debe ser nuestra respuesta incluso en el tiempo de adversidad. Esa debe ser nuestra firmeza al actuar aún ante la oposición, aún ante la adversidad. Confía, confía. Aunque el panorama pintaba bastante mal mientras José resguardó a Jesús y a María en Egipto, Dios estaba en completo cuidado de ellos. Y en la gracia de Dios las cosas tomarían otro sentido, tomarían otro tono. Mateo 2, 20 y 21, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Una vez más, esto es obediencia. Esto es confianza. Oye, Jezreel, levántate y ve con tu familia tal a tal. Ok, espérame aquí, esposa, deja ver de qué se trata, ver si seguro, ver cómo andan las cosas, ver si nos va a alcanzar, echar los cálculos y ahorita voy a especificar de esto, no se me alborote, espérame, ahorita le digo otra cosa. Y entonces sí, Señor, sí, vamos a ir. ¿Confío o no confío? ¿Creo o no creo? Lo que le dije que iba a decir es: no estoy con esto diciendo que no hay una responsabilidad del varón del hogar de ver por la buena administración y el sustento de su hogar. Pero en el punto que estamos es la confianza en el mandato de Dios que estaba haciendo a José. Levántate, toma al niño, otra vez regrésate a la tierra de la cual te dije que salieras, porque ahí le iban a matar al niño. Una vez más, José obedece a la voz del Dios soberano y esta obediencia manifiesta su confianza en este Dios. Vaya que necesitaba confianza para regresar a la zona de muerte. No sé si ha visto usted una película que se llama Zona de Miedo, creo. No es de terror. No me gustan casi las películas de terror, es de explosivos. En el Medio Oriente un equipo élite que está encargado específicamente de los explosivos. Oiga, es asombroso lo que estos hombres hacen. Se pone su equipo y lo que tiene que hacer es caminar en dirección a el explosivo y verificar en qué estado se encuentra si es necesario desactivarlo. ¿Qué puede suceder en el camino? De hecho, sucede en algunas escenas. Revienta. Como el equipo puede soportar, como el equipo puede no soportar. Puede resguardar la vida, puede no resguardar la vida. Esos hombres, vaya que tienen confianza. No sé si en el equipo, en su demás equipo alrededor, o son exageradamente valientes.
Hermanos, cuando hablamos de nuestra fe, cuando hablamos de obediencia a Dios, cuando hablamos de confianza en la soberanía de Dios, que este es el punto principal, cuando hablamos de confiar en un Dios soberano, necesitamos confiar de principio a fin en todos los aspectos al cual el Dios soberano nos diga: ve y haz. Responde a su llamado en obediencia y con toda confianza. El llamado es: confía en la voluntad soberana de Dios en cada uno de los planes, por más adversos que parezcan, por más adverso que parezca tornarse nuestro alrededor. Aun cuando venga cualquier tipo de aflicción, confía en el que al mundo venció. Confía en el Dios soberano. Él tiene completo control. Eso era lo que necesitaba captar José, ¿no? Voy a regresar a la zona de muerte. ¿Cómo es que voy a regresar a eso? Pues voy a confiar en el Dios que me está diciendo: regresa ahí. Y tercer aspecto, dijimos, voy a hacer un recuento. Primer aspecto que vimos: ante la oposición, obediencia. Segundo, ante la adversidad, confianza. Y tercero, ante la incertidumbre, fe. Ante la incertidumbre, ten fe. Imagina lo que experimentó José, especialmente, hermano, el que es padre o el que vaya a ser alguna vez padre. Imagina lo que experimentó José cuando al llegar, o aún los que no son padres y tienen la responsabilidad de velar por su hogar, por su esposa, cuando al llegar a la región José en Israel, se encuentra con la nada grata noticia de que quien está gobernando ahora es hijo de Herodes. ¿Cómo no se habría de llenar de incertidumbre y temor? Primero obedeció, se dirigió a la región de Israel, y cuando está en la región de Israel se entera de que el hijo de Herodes es quien está ahora al frente de la situación. Si aún no existía un edicto, esto podría poner a temblar a José. Si el rey encomendó continuar con la tarea que había comenzado, seguro que su hijo lo haría. ¿Qué planes tendría ahora Arquelao, quien estaba gobernando? Pues eso ponía a José así como a temblar. ¿Y qué si este sigue con los mismos planes? ¿Qué si se enteraron que huimos? ¿Qué si saben que Jesús no ha muerto? Que de entre todos los niños que mataron no estaba él, y siguen buscando y siguen asesinando. Y ante la responsabilidad que tenía José, imagínese cómo se sentía al regresar a la región de Israel y encontrar que un sucesor de Herodes el Grande está gobernando. José vino a esta tierra, como con una mujer y un pequeño. Y enmarco esto para hacer ver lo indefensos que se presentaban. Solo con una mujer y un pequeño niño. Él sabe o se sabe responsable por ellos. Si usted no se sabe responsable por su esposa y sus hijos, algo tiene que hacer. Alguien le tiene que jalar una oreja. Si no le está doliendo nada así lo de José, ay, ese José, qué miedoso. Por eso le decía, pongámonos en sus zapatos. Él viene con esta mujer, con este niño, indefensos, sabe de su responsabilidad, pero está siguiendo la voz de Dios, quien le llamó a venir a esta tierra. Está obedeciendo y manifestando su confianza, aunque aún tiene que enfrentar el temor ante la incertidumbre de las acciones que pueda tomar Arquelao, el hijo de Herodes. Hermanos, si los amigos lo invitan a gastarse la quincena en una parranda, tiemble. Si Dios le llama a servirle, entregándole todo su ser, tiemble poquito, pero obedezca, porque esa es su voluntad. No sé si me expliqué con esto. Muchas veces tomamos decisiones como varones que afectan en gran manera nuestra familia y ni cosquillas nos hacen. Pero cuando Dios nos llama a obedecer, cuando Dios nos llama a hacer aquello que honra y glorifica su nombre, ay, pues déjeme verlo, voy a orarlo, no lo sé, porque mis hijos, porque mi familia, porque... Y José no respondió así. Más bien, aún ante la incertidumbre, porque dice la porción que tuvo miedo, aún ante la incertidumbre, actuó con fe. El fin del reinado y vida de Herodes había llegado.
Dios no había pasado por alto el pecado de este gran rey, de este pagano rey, perdón, ya le cambié aquí, decía pagano, lo rectifico. Dios no había pasado por alto el pecado de este pagano rey. Dios no pasa nunca por alto cualquier pecado e injusticia de los hombres. Así lo dice Romanos en el capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios no pasa por alto el pecado. Por esta misma razón es que Jesús habría de regresar de Egipto a Israel, pues aquí los planes de Dios tendrían cumplimiento para redimir a esta perversa, impía e injusta humanidad. Por eso el plan de Dios tenía que ser llevado a cabo. Por eso Dios en su soberanía resguardó a este pequeño niño. Por eso Dios usó de José, un hombre temeroso y obediente a la voz de Dios, quien hizo tal y cual como Dios le llamó a hacer. Por eso Dios les guardó aún de este temeroso y despiadado rey. Por eso Dios acabó con su reinado, al punto que cuando vinieron sus descendientes hubo la paz suficiente para que ellos pudieran regresar al lugar donde la historia de la redención había de ser efectuada. El plan de Dios era este, así debía tener cumplimiento. Nuevamente Dios interviene en los sueños de José, en las porciones que vienen adelante. Tal vez José ya ni se quería dormir. Dijo, no, ya, le daba miedo dormirse tal vez. José no interviene Dios en los sueños de José para alentarle a seguir adelante con el plan soberano, con su plan soberano. ¿De qué manera? Pero avisado por revelación en sueños, se fue ahora a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Y aquí voy a destacar un aspecto que lo vimos en estas tres revelaciones de Dios concretas para con José. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Dios efectuó toda esta serie de acontecimientos. Dios permitió toda esta serie de acontecimientos. Dios movió el corazón de José de esta manera, simple y sencillamente, para que se cumpliese lo prometido, para que se cumpliese su palabra, para que se cumpliese lo que él había comprometido, pactado con su pueblo. José no tenía presente el panorama completo de lo que Dios haría. No se le entregó una bitácora en las manos y dijo, mira José, el plan es este, tú vas a ir para allá, tú vas a ir para acá y luego te vas a regresar para acá porque lo que voy a hacer es esto. Ni siquiera sabía lo que mañana haría Arquelao y por eso tenía miedo. Sin embargo, respondió a Dios, obedeció y confió en un plan desconocido para él, manifestando así su respuesta de fe ante la soberanía de Dios. Hermano, tal vez no entendemos muchas cosas. Estoy seguro no entendemos un montón de cosas de la manera en la que Dios obra y hace en nuestras vidas. Tal vez muchos conceptos relacionados en cuanto a nuestra salvación y nuestra fe son difíciles de entender para nosotros mismos. Ni se diga si nos ponen a estudiar Apocalipsis y cuándo viene aquello, cuándo sucede aquello, después de qué, antes de qué y en qué tiempos precisos. Hermanos, tal vez haya muchas nubes de las cosas en las cuales Dios hace o de la manera en la que Dios hace en nuestras vidas, pero este será razón suficiente para no creer a un Dios soberano en que hará y lo hará bien, en que cumplirá y cumplirá en tiempo. Así lo hizo en el plan de redención para la humanidad por medio de Cristo. Resguardó la vida de Jesús, llevó a obediencia a un sencillo hombre llamado José. Usó de una humilde mujer llamada María. Levantó un puñado de hombres, nada doctos, nada
asombrosos, simples pescadores, algunos ubicados como ladrones, para llevar a cabo su plan soberano. Usó a una nación dominante como Roma para que no le quitaran la vida, para que él entregara su vida en rescate por el pecador, pues padeció una sola vez el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ese era el plan soberano de Dios. Ese es el plan que Dios resguardó, que Dios emprendió, que Dios llevó a cabo y que tuvo cumplimiento. Aun cuando en la historia aparezca el hombre con su pecadote manchando todo. Aun cuando aparezca un Israel necio que no quiso obedecer a su Dios, aun cuando aparezca un Israel que se rehúsa a aceptar a su Mesías, aun cuando aparezcan hombres y mujeres que, jactándose de su propia persona, de su propia justicia, de su propia bondad, crean no necesitar a Dios. No porque alguien no crea, porque alguien dude, porque alguien no venga a Él, Dios deja de ser veraz, Dios deja de cumplir su palabra. Dios cumple su palabra. Este hombre, José, no es el único que en la narración bíblica se nos muestra incierto de lo que vendrá. Y aún así está actuando por fe. Hebreos en el capítulo 11 nos presenta un listado de hombres que no tenían un panorama completo de lo que Dios haría, y aún así actuaron en fe. Y son reconocidos ahí en Hebreos 11 por su acción de fe. Ahí por el final del capítulo 11 incluso Hebreos dice que estos terminan enfrentando muerte, siendo apedreados, siendo perseguidos, y aún son destacados porque aún en medio de esta adversidad actuaron en fe. A José, como a muchos otros personajes bíblicos, no le fue revelado el plan completo, sino que se le fue indicando un paso a la vez lo que tendría que hacer. Y vaya que caminar de esta manera implica fe. Caminar de esta manera implica fe. Yo fui al seminario solterito, joven, con cabello para peinarme, sin lentes. Tenemos un hermano aquí en la iglesia, el hermano Samuel, que fue con familia, dejó trabajo, dejó su casa solilla. ¿Por qué pongo esto? No porque nosotros seamos quién, sino porque es una ilustración que se me hace muy cercana al hecho de caminar por fe. Yo me fui así con un tío dejó su casa, Samuel la dejó encargada, mi tío vendió su casa, vendió su auto, dejó su trabajo, renunció a su trabajo y se fue a prepararse al seminario. Un seminario o un instituto no es el único lado donde debemos caminar por fe. Solo uso este ejemplo para pensar o para llevarle a usted a pensar de qué manera estamos caminando en fe para con Dios. Si suena la bolsa es fácil decir que tenemos fe, pero si ya no suena, ¿sigue permaneciendo nuestra fe? Si el cristiano moreliano no enfrenta persecución, es fácil decir que caminamos en la fe de Jesucristo, pero ¿qué si enfrentáramos persecución? Nuestros hijos están seguros, no pasa más allá de los riesgos que hay por la delincuencia y por la inseguridad de nuestro país. Pero ¿qué si las circunstancias fueran distintas? ¿Qué si un rey malvado estuviera dispuesto a matar cientos de niños por fin de buscar su propio bien y no la gloria de Dios? ¿Aún así caminaríamos por fe? La fe lleva consigo el inevitable hecho de depender de Dios, de permanecer expectantes de lo que hará, de anhelar la revelación de lo que algún día habremos de ser, de esperar con paciencia lo que habrá de venir. Esto es fe. Señor, pues dime de qué se trata y vamos viendo. Eso no es fe. La fe lleva consigo el inevitable hecho de depender de Dios siempre. El llamado hoy es: obedece la voz de Dios y en confianza da pasos de fe tras el propósito de su soberana
voluntad. Esta fue la manera en la que caminó José. Esta fue la manera en la que actuó José, aun cuando todo lo que le rodeaba no parecía ser las mejores circunstancias. Dios manifestó por medio de estos eventos que leímos en Mateo 2, versículos 13 al 23, Dios manifestó su soberanía al tener el cuidado del Salvador. Así como también manifestó su fidelidad al resguardar su plan para ser cumplido. Incluso mismo en esta porción vemos esa soberanía y fidelidad a su palabra al ver cumplidas las palabras enunciadas en el Antiguo Testamento. Y todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por los profetas. ¿Recuerda las primeras dos preguntas? ¿Qué podría haber detenido el plan de Dios en Cristo? ¿Qué podrá detener hoy su eterno plan para con los suyos? Hermanos, nada. Él es soberano. Él cumplirá hasta el final. Él un día regresará por todos aquellos que hayan confiado en Cristo como su Salvador. Como Él un día también enunciará juicio contra todo aquel que haya pecado, deshonrado su nombre y por lo tanto se haya hecho acreedor a sí mismo por rehusarse a creer en el unigénito Hijo de Dios, de la ira de Dios, de su condena por el pecado. Y la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. Y Él es fiel también en dar su promesa a los que le aman. ¿Dónde se encuentra hoy? ¿Qué de Dios recibirá hoy? Si está consciente que por el pecado recibirá condenación, Él cumplirá, no lo dude. Busque a Cristo. Si está consciente que por Cristo ha recibido salvación, tampoco lo dude y viva en santidad. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por lo que has hecho, por tu fidelidad, por tu soberanía. Confiamos en que todas y cada una de las palabras que has hablado a nuestras vidas son fieles y verdaderas. Serán cumplidas. Así tú resguardaste el propósito por el cual Jesucristo vino a nacer como un pequeño niño. Así tú resguardaste la vida de un indefenso niño en su condición de hombre. Así tú usaste a un hombre obediente como José. Dios, sea tu voluntad hecha en nuestras vidas y seamos nosotros, aún en medio de cualquier situación. Si estamos en oposición, caminemos en obediencia primeramente a ti antes que buscar honrar a los hombres. Si estamos en adversidad, confiemos en que tú permaneces fiel, Señor. Y si necesitamos, y seguro que lo necesitamos, haz firme, estable y creciente nuestra fe en ti, para que en todo momento nuestro caminar sea dependientes plenamente de tu voluntad y tu soberanía. Por Cristo Jesús oramos.